Y saludos otra vez en este siguiente y penúltimo episodio de nuestra historia. Habíamos dejado el vídeo anterior con ese espíritu de Helsinki, de mayor calma y voluntad de negociación por parte de los países como respuesta a la crisis económica y al miedo al desastre nuclear. Pero como podíamos imaginar, esta calma va a durar poco, y se va a iniciar una nueva etapa de tensión y conflictos protagonizados primero por la URSS y luego por Estados Unidos, que contraatacará. ¿Por qué volvemos a la gresca con lo tranquilito que parecía estar todo? Básicamente porque, pese a esa voluntad negociadora, en realidad la posición de Estados Unidos en este momento es inferior a la de la URSS. La derrota de Vietnam, recordamos, Estados Unidos se retira en 1973, había dejado al país muy tocado económica y moralmente. Además de la crisis económica por la cuestión del petróleo y las deudas, Estados Unidos ya no tiene el título de invencible, y la URSS lo sabe bien, por lo que tratará de aprovecharse de su superioridad. Más allá todo el mundo. Solo hay que saber. Vaya, hostia, mierda. Pero si ya habíamos terminado. ¿Sí? No sabía. En este caso tendremos tres escenarios clave: Europa Oriental, Irán y Afganistán. Ese cuarto contexto que tenemos a la derecha será la respuesta americana. Esta etapa de debilidad estadounidense se producirá durante los mandatos de Gerald Ford y Jimmy Carter, durante los cuales la Unión Soviética, volvemos a recordar la guerra de Vietnam, se había hecho fuerte en Asia, además de ser menos golpeado por la crisis del petróleo. Por ello, la URSS va a iniciar un gran ataque con el objetivo no de intimidar a Estados Unidos como ocurrió en Cuba, sino a sus aliados, aprovechar la debilidad estadounidense para que todos los países le retiren su apoyo. Los reyes son piezas débiles. Por eso necesitan rodearse de otras piezas que les protegen y les arropan. Un rey no puede ser derrotado mientras esté protegido. ¿Qué tal? Pero si caen las demás piezas, se convierte en un rey solitario. Una derrota segura. Para ello, en 1977, despliega misiles de alcance medio en Europa Oriental, para amenazar al área occidental. Y cualquier movimiento revolucionario, por razones económicas o independentistas, que pudiera afectar a Estados Unidos, la URSS lo apoyaría para seguir debilitándolo, ya fueran países africanos como Angola, Mozambique o Etiopía, o americanos como Nicaragua, El Salvador o Guatemala. Algo que recuerda un poco a Cuba o a Vietnam, echar una mano a los enemigos de mi enemigo para terminar de derribarlo dejándolo solo. Irán va a ser otro de esos territorios donde Estados Unidos va a recibir un duro golpe, aunque no a manos del comunismo, sino del fundamentalismo islámico, es decir, sectores musulmanes más radicales basados en el cumplimiento más estricto del Corán. Los chiitas, liderados por el ayatolá, que sería el líder religioso, Jomeini, protagonizan protestas contra el Shah Mohammad Pahlavi, al que califican como una marioneta manejada por Estados Unidos que estaría introduciendo medidas de corte occidental y liberal siguiendo indicaciones del presidente Carter. El movimiento ganó con la proclamación en 1979 de una república fundamentalista islámica y el exilio del Shah, aunque no se tardaría en realizar un ataque a la embajada de Estados Unidos en Teherán, capital de Irán, exigiendo la extradición del Shah, que se encontraba en Nueva York. Todo ello acabaría suponiendo la derrota electoral del presidente Carter. El último gran escenario de esta etapa de dominio soviético fue Afganistán, cuyo gobierno es favorable al bloque soviético, pero está sufriendo continuos ataques de guerrillas, por lo que pide ayuda a la URSS. Los soviéticos no se limitan a intentar actuar contra la guerrilla, sino que deciden invadir Afganistán con tres objetivos: contener el islamismo para evitar más episodios como el que había sufrido Estados Unidos en Irán, hacerse fuertes en el área del Golfo Pérsico y el Océano Índico gracias al apoyo afgano, y por supuesto seguir manteniendo a raya cualquier país del bloque soviético que se le pasara por la cabeza cualquier idea de independencia. Vamos, que a la URSS no le iba a temblar la mano a la hora de intervenir. Esta guerra será un desastre para la Unión Soviética. Pese a su superioridad militar, la táctica de guerrillas sigue siendo insometible, y más con el apoyo de Estados Unidos, Pakistán, Arabia, grupos islámicos. Por tanto, esta guerra supondrá un duro revés económico para Rusia, también protestas de su sociedad
y en general un gran debilitamiento que le hará perder su posición frente a Estados Unidos. Fijaos en este contexto. ¿Nos recuerda algo? Hagamos un par de retoques. Si cambiamos un par de palabras, veremos cómo los contextos son idénticos. Afganistán va a suponer para Rusia exactamente lo mismo que supuso Vietnam para Estados Unidos. Una intervención en país extranjero, derrotados contra una guerrilla, con graves consecuencias económicas y protestas sociales. Por tanto, esta derrota va a invertir la situación. La URSS pierde la ventaja que tenía tras la derrota americana en Vietnam y la balanza vuelve a decantarse a favor de Estados Unidos. Esto lo vamos a ver durante el mandato de Ronald Reagan, mientras que en la URSS a Brezhnev le suceden Andropov y Chernenko, en la etapa de mayor debilidad del bloque soviético. Reagan va a ser el gran defensor del contraataque estadounidense. Ha llegado el momento de recuperar el prestigio del gigante americano, volviendo a las políticas de dureza, intervencionismo y agresividad, ya que la no intervención promovida tras Vietnam de poco había servido. Si recordamos, la URSS había instalado misiles en Europa Oriental para amenazar a los aliados occidentales. Reagan exige su retirada inmediata, y ante la negativa de la URSS, se decide combatir el fuego con fuego. ¡Hola, Homer! He cruzado los dedos esta mañana para que puedas tener el generador nuclear funcionando a pleno rendimiento. Nada, jefe, eso está hecho. Estados Unidos instala sus propios misiles en Europa, los llamados euromisiles. De manera que si esos misiles de Europa Oriental se dispararan, Estados Unidos respondería atacando la zona oriental. De pronto hemos vuelto al mismo escenario de Cuba, pero en Europa. Además, Reagan irá más allá y pondrá en marcha un proyecto conocido como Guerra de las Galaxias. No tiene nada que ver con la famosa saga de los Skywalker, pero espacial sí que es. Se trata de instalar un escudo espacial de defensa de radares, satélites y láseres para poder eliminar cualquier misil soviético. Un ambicioso plan que desde luego parece sacado de Misión Imposible, James Bond, Vengadores o películas similares. Y con esto cerramos el vídeo. Hemos vuelto al clima de tensión internacional con una fase inicial de dominio soviético y pérdida de aliados americanos, pero que se invierte con la derrota en Afganistán y la agresiva política de Reagan. La URSS empieza a dar síntomas de desgaste y en el siguiente y último vídeo veremos el culmen de todo esto con el fin de la guerra y de la Unión Soviética.